Ok. Entonces, como les decía, hay un versículo que se usa para cuando vamos a ofrendar, se usa mucho, que dice que debemos dar. Andrea, ¿tú me puedes ayudar? Yo creo que, pregunta, ¿estos que están entrando ahorita, les aparece a ustedes para probarle la entrada o no los ven? Voy a ver, a mí me parece que sí hay alguien ahí pendiente, pero no sé si puedo aceptar. Dale a ver si puedes aprobar para yo no estar parando la clase para aprobar. Bueno, ya entró la persona que estaba ahí en sala de espera. Ok, perfecto. Vamos a intentarlo. Si alguien más Ok. ingresa, yo lo intento y te aviso. Ok, de acuerdo. Bueno, y ahora sí, esperemos ya no tener más interrupciones. Este versículo que se usa mucho que dice que nosotros debemos dar con alegría, no por obligación, ¿verdad? Es como debemos sembrar. Pero precisamente nosotros cuando servimos al Señor hacemos tres cosas. Nosotros damos, ofrendamos nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestros recursos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo carro, probablemente yo me lleve algunos y los vaya y los distribuya porque de ahí viven largo y entonces yo pongo mis recursos, mi gasolina, porque yo tengo mayores posibilidades que algunos. Entonces yo lo pongo al servicio de los demás. Si yo estoy sirviendo, yo ofrendo mi tiempo, ¿verdad? Estoy entregando mi tiempo. Y obviamente que al servir, pongo mis dones al servicio de eso que estoy haciendo. Entonces, hay una prédica muy bonita que había hecho el pastor, no sé si alguno estuvo en algún momento, que dice, dime en qué inviertes tu tiempo, tus talentos y tu recurso y te diré dónde está tu corazón. Si usted la mayor parte del tiempo dice, no tengo tiempo porque tengo que trabajar, no tengo tiempo porque tengo que hacer X, Y, Z, no tengo plata y por eso no puedo hacer tal otra cosa, es que no, yo no sé, no sirvo para hacer eso. Probablemente, fíjese que usted a otras cosas sí les invierte mucho tiempo, muchos sus talentos y muchos sus recursos. Y probablemente ahí esté su corazón, ¿verdad? Entonces, cuando le servimos al Señor, siempre servimos en estas tres áreas y debemos hacerlo con gozo. O sea, si yo cuando voy a ir a servir digo, uy, qué pereza, otra vez llegó la célula, ya tengo que ir y voy arrastrado a hacer el servicio, mejor no lo hago, porque no estoy agradando al Señor, eso no glorifica al Señor. Mi servicio no es, digamos, todos ustedes, yo me siento feliz de que estén aquí, pero mi servicio en principio no es para ustedes. En principio es porque yo amo al Señor y porque lo amo a Él, los amo a ustedes. Entonces, si yo sé que yo tengo que amar lo que Él ama y Él ama las almas, entonces yo me debo a lo que Él ama, porque si yo me dedico a hacer otras cosas que Él no ama, no estoy sirviendo donde Él me dijo que sirviera y como Él me dijo que sirviera, porque es el ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo voy rápido para no, pues no invertir mucho tiempo, porque se supone que ustedes lo leyeron, pero nada más busquemos Proverbios, uno busque Proverbios 17:22 y el otro busque Romanos 12:15 para hablar de este caso específico. Proverbio 17:22 lo tengo, si gusta lo leo. Ajá, léalo, Donald. Dice así, el corazón alegre construye el buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ok, yo les digo a ustedes, cuando ustedes van, bueno, especialmente a los que están en alabanza, aquí a Isca y a Jonathan, yo no sé si alguno de los que están ahí en virtual también están en alabanza. Díganme ustedes, cuando están sirviendo allá adelante y ustedes están dirigiendo a la gente para que alabe a Dios y la gente se supone que está cantando, que está glorificando a Dios, está todo. Eso motiva para que uno quiera servir con gozo, con alegría. Eso se refleja, ¿verdad? Entonces yo debo servir, y les decía la semana pasada,
que la gente no debe saber, incluso que yo tengo una situación personal. Ustedes nunca verán a Peter, tal vez los que estemos de alguna manera más cercanos, o su familia, o sus amigos, o los que servimos cerca de él, tal vez sepamos que él está con un dolor en la espalda, tal vez sepamos algunas cosas, pero la iglesia en general normalmente nunca se da cuenta qué le está pasando al pastor. Igual pasa en otras áreas. Tal vez yo estoy económicamente mal y estoy pensando, ¿y cómo voy a hacer con esto y cómo voy a hacer con lo otro? Pero cuando vengo a servir, debo venir a servir con gozo, con alegría, que la gente ni se entere de que yo estoy pasando algo, ¿verdad? Porque más bien muchos a veces, como decía Jesús, con los fariseos, ponen cara de pobrecito yo y para que me pregunten, ay, vieras, es que yo estoy pasando tal cosa para que me tengan compasión, ¿verdad? Entonces, no, el servicio debe ser con gozo. ¿Alguien tenía Romanos 12:15? Yo, Adelante. gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ok, cuando estamos sirviendo, yo tengo que tener compasión de todos. O sea, si yo soy quien sirvo, ¿qué decía Jesús? Había una multitud que había pasado muchas horas con él y decía, denles de comer porque tienen hambre. Decía que se compadeció de ellos y le decían sus discípulos, pero ¿cómo? Mandémoslos más bien para que vayan y compren comida. Y más bien Jesús les decía, no, nosotros démosles de comer. Entonces, si yo sé que alguien está pasando necesidad, yo me uno a su necesidad para que él sienta que yo le amo, que me preocupo, que estoy atento, que me importa. Y si soy líder, que la persona no me sienta que yo lo veo como un número, que solo me interesa si viene a servir, si me va, pero que no me interesa nada de su vida personal. Me contó que está sin trabajo y yo ni le pregunto si le está yendo bien, si ya consiguió trabajo. Entonces lo estoy viendo como uno más, no lo estoy viendo de manera paternal. Cuando nosotros servimos, lo que Dios nos pone en nuestras manos, tenemos que amarlo porque es de Él. Después dice, se basa en la seguridad de nuestra relación con Dios y nuestra identidad de Cristo. ¿Verdad? Yo tengo que pensar que no importa lo que yo esté pasando, ya sea en mi ministerio, bueno, como comentamos aquí detrás de micrófonos, digo yo, con Happy Radio, el compañero y yo estábamos hablando antes de que entráramos y esta semana estábamos comentando que ha sido una semana dura para él y yo le comentaba que para mí también, ¿verdad? Entonces muchas veces uno, igual, como me decía él, vine a pesar de cómo me siento, de cómo me ha ido, ¿verdad? Entonces, uno podría haber puesto de excusa todo lo que nos ha pasado en la semana, todas las situaciones, para no servirle al Señor. Y créanme que hay muchos en el servicio que así lo hacen, ¿verdad? Es que no, me siento mal, es que no sé qué. Tal vez, no sé, siento hacer este aporte, dar esta que es un testimonio más que un aporte. Cuando uno está en esas situaciones de angustia, de tristeza, de ansiedad, de depresión, y usted sirve, esa es una forma de neutralizar lo que uno está pasando. Claro, Es una forma que Dios usa claro. para levantarlo a uno, para fortalecerlo y para Así llevarlo a otro nivel, incluso hasta para sacarlo. Cuando después de que uno sirve, a pesar de las circunstancias, que es algo que es muy importante, Celia, usted decía el otro día, que es el gozo. Muchas personas lo confunden con la alegría. Ajá. El gozo es del espíritu, Ujú. la alegría es del alma. Así es. Entonces, cuando uno sirve al Señor o hace algo para el Señor o para los hermanos, que es para el Señor, Ujú. a pesar de lo que está pasando, es una herramienta que Dios generalmente utiliza para sacarlo a uno del hueco. Ajá. Y yo siempre digo esto, yo también como testimonio mío, y lo he dicho muchas veces hasta en micrófonos. Cuando Dios me trae a mí Happy, que es el proyecto que yo lidero, yo estaba pasando por ataques de pánico, por ataques de ansiedad, y yo le decía, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Si ni yo me puedo sostener yo misma, ¿verdad? Y yo siempre digo esto, a mí el servicio me sacó de la cueva, porque yo estaba metida en la casa, que no podía salir, y en eso Dios me hace el llamado. Y yo dije,
si Dios me hace el llamado, yo digo sí. ¿Cómo voy a hacer? No sé. Pero a partir de que dije sí, él empezó a fortalecer y las cosas empezaron a cambiar. Entonces yo siempre digo, el servicio lo salva a uno. Y aquellos que tenemos más tiempo de estar en el cristianismo, sabemos que cuando dejamos de servir, también nos empezamos a desconectar, ¿verdad? Entonces ya no sentimos que le tenemos que dar cuentas a nadie, que no importa si faltamos, nadie nos va a llamar la atención, que nadie se está fijando, y empiezan a pasar una serie de cosas que empiezan a enfriarnos y a enfriarnos y a enfriarnos. Entonces sí es importante también tener en cuenta lo que dice acerca de que el Señor está en control de mi vida y por ende yo me puedo dar a los demás. El reino de Dios incluye justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, después leemos las citas porque si no me quedo en esta parte. Nuestro servicio debe ser lleno de gozo, entregando lo mejor de nosotros mismos y atrayendo a otros a desear esa plenitud y alegría en Cristo. ¿Cuántas personas no entran al cristianismo porque dicen, ¿para qué? Para ser como fulanito tal? ¿Y cuántas personas sí entran al cristianismo porque dicen, yo quiero eso que tiene esa persona? ¿Verdad? Entonces, de nuestro gozo podría depender que otros también, por ahí hay una frase que dice, háblales, y si es necesario, predícales, y si es necesario, háblales. ¿Qué significa esto? Que yo con mi testimonio, con mi forma de ser, con mi vida, es que yo le predico a la gente. Yo no necesito decir que soy cristiana. Si yo necesito decir que soy cristiana, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque la gente no me está identificando que tengo a Cristo en mi vida. Pero si Cristo es un reflejo de mi vida, bueno, como les decía, como yo tengo esto de Happy Radio, a veces tenemos algunos contenidos, y había uno que se llamaba, se llama ¿Sabías qué? Y entonces hablábamos de Barceló, uno que está cantando una canción lindísima con, ¿cómo se llama? Lily Goodman. Yo no conocía a ese tal Barceló, ¿verdad? Entonces lo expusimos en uno de los temas de Happy Radio, y él decía que él aceptó a Cristo en su corazón estando en un camerino. Después de haber pasado pandemia, él empieza como a cantar y está en un camerino y hay una de las personas que está en el camerino con él, digamos, haciendo eso que él está haciendo, y esa persona tenía tal nivel de alegría y tal nivel de gozo que él decía, yo quiero eso que él tiene. Entonces, él se veía triste y esta persona le dice que si le permite orar por él y le dice que se acepta a Cristo en su corazón. Entonces, él dice, yo acepté a Cristo sin premeditación, ¿verdad? O sea, pasó porque no pasó en las cuatro paredes. Yo no fui a una iglesia para que me dijeran nada. O sea, pasó donde yo estaba. Dios se manifestó ahí y yo quería lo que esa persona tenía. Entonces, cuando esa persona me dijo, puedo orar por usted y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo decía, si quiero, si puedo ser tan feliz como yo veo que usted, ¿verdad? Entonces, ese gozo, otros lo pueden anhelar. Contrario, así servimos diferente. Yo siempre digo, y siempre le digo a todos los que sirven conmigo, Emma, que ya ha servido conmigo, sabe que así es. Yo les digo, cada vez que vamos a hacer algo, pensemos, no puede ser posible que en el mundo nosotros hagamos cosas mejores que para Cristo. Nunca se me olvida una vez que íbamos a hacer unos volantes, hagámoslos en blanco y negro, porque, ay, no, es que en colores es muy caro. Digo, ¿cómo para Dios yo voy a hacer algo mediocre? ¿Verdad? ¿Cómo yo para Dios voy a servirle de una manera que no sea mejor? Y cómo para el mundo, si hago un montón de cosas que ni me gusta o que lo hago para quedar bien o por lo que sea. Entonces, yo debiera servirle a Dios mejor de lo que yo sirvo en el mundo, en donde yo esté. Recuerden que además nuestro servicio no está metido en cuatro paredes. Si estoy en mi oficina, ahí tienen que verme como si fuera un servidor de Cristo, porque aunque sea algo hago, aunque sea ayudar a una persona, darle un café, darle un abrazo, orar por él, lo que sea. Si estoy en mi barrio, también deberían de verme así. O sea, en todo lugar donde yo vaya, yo soy un embajador de Cristo. Entonces debemos siempre estar sirviendo al Señor.
¿Dudas, comentarios del fruto del gozo? ¿No? Ok, Bendiciones, vamos con Elena. el de la paz. ¿Sí? Ah, ok, ok. No, es que bueno, yo ya leí esa parte y ver lo lindo que es que la condición en la que estamos no determina el gozo en nuestra vida. Así Si es. tenemos el gozo de Cristo, no importa las circunstancias, vamos a poder disfrutarlo. O sea, el ejemplo de Así Pablo, es. ¿qué más queremos, verdad? Estando Ujú. preso, pudo disfrutar del gozo, Así, ¿verdad? estando preso, él podía cantar y se abrieron las puertas de la cárcel, ¿verdad? Entonces, Exacto. qué, Es que qué las bueno. circunstancias Y, determinan. y además David nos da también un ejemplo en los salmos. Hay un salmo que dice, devuélveme el gozo. Yo voy a hablar de mi experiencia. Yo hubo una época que yo decía, Señor, no soy feliz. Y yo agarré ese salmo y me agarré esa palabra. Yo decía, Señor, devuélveme el gozo. Y de verdad que eso cambió. O sea, yo empecé a apropiarme de esa palabra y yo decía, porque la que perdió el gozo fui yo. O sea, el Señor me lo dio, Él no me lo quitó. Es uno el que a veces por tonteras se va dejando contaminar y pierde el gozo, pierde la paz, pierde un montón de cosas, ¿verdad? Entonces también uno debe de agarrarse de la palabra. La paz no es algo artificial o temporal, logrado por un esfuerzo humano, sino que es un fruto del Espíritu Santo. Vamos a leer Gálatas 5:22. Y otro que me lea, segunda de Tesalonicenses 3:16, para leer por lo menos uno de cada uno de estos. Ajá. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esos son los 8 frutos, bueno, las 8 características del fruto del Espíritu Santo. Manifestaciones, más bien dicho. Ajá. Y segunda de Tesalonicenses 3:16. Acá lo tengo. Dale. Es en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que nos da la paz? El Señor. ¿Quién pierde la paz? ¿Quién pierde la paz? Nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que nos quiten la paz. Yo ayer le comentaba a mi hermano, bueno, y se lo comentaba ahora por encima al compañero. Yo estas semanas ha sido como una, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y usted dice, pero ¿qué es esto, verdad? Que como que usted, como esas faulillas que usted ve que le vienen y le da un golpe y otro, y otro, y otro, y usted ni siquiera ha terminado de reponerse el primero y que viene otro, ¿verdad? Y yo decía, si el diablo quiere quitarme la paz, se va a quedar con las ganas. Entonces yo decía, Señor, te lo entrego. Y se venía otro, Señor, te lo entrego. Se venía otro, Señor, te lo entrego. Y cada uno a uno, el Señor fue resolviendo, 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 resolviendo. Pero si yo me dejo que el enemigo me quite esa paz, ¿quién ganó? Él. Él. Entonces, si yo, la palabra de Dios dice, venid a mí los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Entonces, si cuando se vienen los golpes, yo voy a quien tengo que ir y escucho a quien tengo que escuchar, eso no me va a afectar. Como decía Donald, el pastor Donald, así como Pablo nos lo enseñó, ¿verdad? Que después de ser latigado, de estar en la cárcel injustamente por predicar la palabra, ¿cuántas veces me han dicho a mí personas que sirven? Pero yo estoy sirviéndole al Señor. ¿Y por qué se viene esto? ¿En qué lugar nos dijeron? Venga, acepte al Señor en su corazón, venga, sírvele al Señor y usted no tendrá ningún problema. No, la palabra de Dios dice, en la vida tendréis aflicciones, pero no Más confiar. más confiar, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que nosotros depende si nos queremos mantener en esa paz. Se experimenta al ser justificados por la fe en Jesucristo y al tener una mentalidad dirigida por el Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién te gobierna? Eso determina quién es usted. Sí, las circunstancias.
Otro dicho, yo soy muy picharachera. Otro dicho, yo siempre les digo a los que sirven conmigo, ¿el perro mueve la cola o la cola mueve el perro? ¿Verdad? Entonces, si las circunstancias me mueven, es como si yo dijera que la cola me maneja, ¿verdad? En cambio, si el Espíritu Santo me gobierna, yo no dejo que las circunstancias me saquen del propósito de Dios. Si yo camino en el Espíritu Santo, yo hablo con Él y le digo, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, guíame. Padre, aquí te entrego esto en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando usted ve, fácil es, no, no es fácil, porque somos humanos. Pero vamos a ver al Señor glorificado en todo esto. Genial. Ajá. También con respecto a eso que usted decía, yo oigo muchos cristianos, muchos hijos de Dios que dicen, ay, Señor, dame paz. Y la palabra dice, el mismo Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, ya nosotros tenemos Ya la no paz. la dio. Sí, nosotros la tenemos. Sabré dónde la pongo y si la pierdo o si la conservo. Así es. Pero no depende de Dios, depende de mí. Ajá. Así es. Y así como ese ejemplo, hay un montón de cosas que ya Dios nos dejó y que nosotros no nos apropiamos de ellas. Y por eso seguimos pidiendo mal, porque estamos pidiendo algo que ya Él nos dio, ¿verdad? Entonces sí es importante ese aporte. Dice, es importante buscar la paz con todos y vivir en santidad para poder ver al Señor. Eso es otro tema muy importante, buscar la paz con todos, porque no es fácil. O sea, los seres humanos no somos fáciles. Y hay hermanitos muy lindos, muy preciosos, así que usted los quiere abrazar por el cuello, ¿verdad? Y como expresarle todo su amor fuertemente, ¿verdad? Y hay otros así que colaboran, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre tenemos que buscar decir, ¿esto haría Jesús en esas circunstancias? Sí, me están provocando. Y no valernos de eso, de, ay, no, es que usted es cristiano. Sí, él no es cristiano y yo también. Los dos estamos siendo medidos en ese momento. Cuando vienen esas circunstancias, el primero reaccionó y me atacó. Y después viene mi contraparte. ¿Cómo reacciono yo? Porque también yo no puedo cambiar lo que los otros hagan, lo que los otros digan, pero yo sí puedo controlar cómo reacciono yo ante eso. También la palabra dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, si yo tengo dominio propio, aunque yo quiera mentarle a sus hermanitos y a todo el mundo, ¿verdad? Yo voy a controlarme, estar. ¿Ustedes creen que Jesucristo, cuando le estaban abofeteando y le estaban tirando escupas y saliva y lo querían crucificar y todo eso, no sentía en su humanidad dolor? Y él, siendo el Hijo de Dios, él pudo haber dicho, Padre, fulmínalos, ¿verdad? Como, ya se me olvidó cómo se llaman estos discípulos que una vez llegaron y le dijeron a Jesús, ¿por qué no les... Ajá, los hijos del trueno, ¿cómo se llaman ellos? Los discípulos, Juan y... Muy bien. Y dijeron, ¿por qué no les mandamos truenos para que los... Y Jesús demostró que así no es como Él nos enseña, ¿verdad? Tenías el carácter. Eso es carácter. Ajá, digamos, temperamento sería si yo me enojo. Carácter es tener dominio propio para, a pesar de que me están atacando, yo mantenerme bajo control. Muy bien. También se desea que otros reciban la paz, la misericordia y el amor en abundancia. El que busca la paz seguirá en el camino de la paz. Y esto es muy importante. Todo hombre y toda mujer de Dios que ha sido impartido por la revelación de la verdad eterna, sin importar cuál sea su oficio, aquí estamos hablando de los ministerios, pastor, evangelista, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, es que el pastor sí puede, porque como él tiene tanto amor,
es que el evangelista sí puede, porque como él, ¿verdad? No, 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 no. Sin importar el ministerio, todo hombre y toda mujer de Dios que ya ha recibido la revelación de Dios, siempre debe ser una persona que refleje en su conducta ese espíritu pacificador que emana del espíritu y que gobierna su ser con paz. Así podrá tener paz con Dios, paz consigo y paz con los demás. ¿Dudas, comentarios de la paz? No, estamos bien. explicado. Ok. A esta yo llegué tarde. Entonces ya tengo que andar buscando a ver cómo hago para conseguirla, ¿verdad? Se acuerda de mí. Dice, el fruto de la paciencia produce discernimiento y nos ayuda a ser pacientes y tolerantes con los demás en amor. Yo siempre he escuchado ese dicho que decía mi hermano, una vez me lo dijeron y se me quedó grabado, que cuando alguien lo saca uno de balance y uno le dice, ¡ay, Señor, dame paciencia! ¿Qué va a hacer el Señor? Ponerle más personas de ese tipo para que usted pueda ir creciendo en paciencia. Exacto. Entonces, mejor por las buenas, ¿verdad? Mejor aprender de una vez de la primera, pasar la prueba a la primera clase, porque cuando uno no pasa las lecciones, aquí es como en el colegio o en la universidad, no pasa de nivel y se repite y se repite y se repite hasta que uno aprenda la lección. En el ministerio debemos reflejar paciencia hacia las personas nuevas en la fe. Esos son los primeros, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida y queremos tratar a todos con la misma medida, ¿verdad? A veces yo les he dicho a los que sirven conmigo, tuve una vez una muchacha en Happy Radio que estaba recién convertida y a ella, pues, era locutora y una serie de cosas y entonces le dieron la oportunidad de que pudiera servir mientras iba llevando proceso, ¿verdad? Y entonces los otros me decían, pero Celia, es que esa mujer aquí, ella, yo decía, es recién convertida. Usted tiene 10 años, usted tiene 30 años de estar convertido, usted no se puede poner a la altura de ella. Yo espero que todos ustedes le demuestren a ella cómo tenerle amor, tenerle paciencia, tenerle paz, porque esto es lo que está usando Dios para mantenerla aquí atada. Y así fue. O sea, llegó hasta encuentro, ¿verdad? No, después terminó saliéndose siempre. Pero yo digo, fue la semilla que Dios usó, o sea, fue el anzuelo que Dios usó para permitirle una siembra. Hace poquito vino de nuevo a la iglesia, el día precisamente de aniversario de Happy, apareció y me contó, porque ella es de Escazú, entonces le cuesta mucho venir hasta acá. Y entonces yo decía, la semilla ahí está. Dios usó esto para poder jalarla, ¿verdad? Y gracias a Dios que le tuvimos esa paciencia para por lo menos que llegara a ese nivel. Dice, nos permite mantener la calma, el dominio de nosotros mismos y perseverar en cualquier situación. Es esencial en nuestras relaciones con los demás, especialmente en el ministerio, para mostrar comprensión, tolerancia y apoyo a aquellos que nos rodean. Otra cosa muy importante, a veces creemos que en la iglesia no vamos a tener oposición, pero a veces existen celos ministeriales. Y yo a veces digo, y perdón si me expreso, en otras iglesias, en esta no pasa, ¿verdad? Que a veces tenemos más oposición dentro que afuera. Yo a veces digo, la lucha debiera ser con Satanás, no debiera ser aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero es parte de lo que nosotros tenemos que reflejar. Nunca se me olvida cuando yo vine aquí por primera vez hace 12 años, pasaron una serie de cosas cuando yo recién estaba empezando y yo en mi oración con Dios le decía, no, Dios, yo me tengo que ir de ahí porque a mí eso no me gusta, porque pasó esto y porque pasó lo otro y aquí y allá. Y Dios en mi oración me dijo, para eso te traje, para que hagas la diferencia. Entonces, nosotros no podemos cambiar el mundo, pero muchas veces con nuestra actitud la gente empieza a tener cambios. Y también al revés, digamos, cualquiera que me haya conocido hace 12 años aquí en la iglesia, sabrá que muchos hasta miedo me tenían, ¿verdad?
porque decían, uy, no, es que hablarle a esa mujer, qué miedo, ¿verdad? Y hoy dicen que soy un pancito dulce, ¿verdad? Entonces, ya he mejorado algo en esos 12 años. Entonces, Dios va cambiándonos poco a poco y eso se tiene que ver reflejado. O sea, la palabra de Dios dice que nosotros vamos en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo va a ser el día perfecto? Cuando Cristo venga. Mientras tanto, estamos en construcción. Entonces, ¿cómo tengo que ser yo? Yo no estoy en competencia con nadie. Yo estoy en competencia conmigo misma. Yo tengo que ser mejor que ayer. Mejor que ayer, mejor que ayer, mejor que ayer. Y poco a poco se tiene que ir viendo eso Es cierto, porque reflejado. uno mismo se sabotea, ¿verdad? Así es. Celia, la Biblia dice que ser perfectos como yo soy perfecto. Ajá. Y una vez, a mí el Espíritu Santo me dijo que ser perfecto, o sea, perfectos vamos a ser cuando estemos en la presencia del Señor, en la boda del Cordero. Mientras estemos aquí, perfección para Dios es que hoy seamos, esto que decía usted, mejor que ayer, Ajá. mañana mejor que hoy. Para Dios, ese esfuerzo que hacemos día a día es perfección para Él. Así es, porque nos estamos perfeccionando, ¿verdad? Hay un libro incluso que se llama Hábitos Atómicos y dice que si nosotros cambiamos un 1% cada día, al final del año habremos cambiado un 365%, solo con 1%. Entonces, ¿qué es lo que dice ese libro? Que si usted todos los días cambia un poquitito, algo imperceptible, algo que la gente podría decir ni se nota, pero sumado y acumulado cada día, hace que eso tenga un cambio radical. Vamos a entrar al fruto de la benignidad. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, bueno, todos son frutos del Espíritu Santo, y se refiere a una actitud de condescendencia, paciencia y bondadosa. Y ya habíamos visto que una de las características era la paciencia, otra de las características era bondad, y dice que la benignidad es la condescendencia, paciencia y bondadosa. O sea, que ahí se van uniendo, ¿verdad? Los diferentes beneficios, bueno, manifestaciones van aportando una a la otra. ¿Alguien que me lea el Salmo 37:3? Amén. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén. ¿Qué entiende usted por eso? Tenemos que confiar en Él día a día, que tenemos que creer en Él, que Él nos cambia, que Él nos transforma. Y en cuanto al servicio, ¿qué opina alguno acerca de ese versículo? ¿Qué quiere decir con respecto al servicio? ¿Qué quiere decir? Confía en Jehová y haz el bien, cuando hablamos de servicio. Hacer las cosas bien, con agrado, esfuerzo. No hay que no mis fuerzas. Hay dos cosas. Celia, Ajá. ¿quieres que? Adelante. Bueno, hola, soy Katy. Yo estaba leyendo una parte que me impactó mucho del libro que decía que llevamos una parte del cielo dentro. Así es. Entonces, llevamos a Cristo, ¿verdad? Pero como usted decía, hay que darle lugar al Espíritu. Dice, confía en el Señor, haz el bien. ¿Cómo no hacer el bien? A veces lo que nos falta es el amor, ¿verdad? Pero dice, Así es. apacentarás la verdad y habitarás en la tierra. A veces solo subsistimos porque no le Así damos el gobierno al Espíritu, ¿verdad? Pero dice, Así es. confiar en Él, hacer el bien y de verdad que se ha revelado a los demás que tengo a Cristo dentro de mí, ¿verdad? En todas circunstancias, siempre. Es lo que entiendo por el versículo. Habitarás en la tierra, no solo subsistir, o sea, subsistir, ¿verdad? Y apacentarás la verdad. Ajá. Dos cositas aquí, digamos. Uno, yo veo que Jesús decía, el versículo que les mencionaba ahora, que Jesús tuvo misericordia de los que estaban escuchando la palabra durante varios tiempos y dijo, dales de comer, ¿verdad? Y sus discípulos que estaban con Jesús en el día a día, que lo habían visto hacer milagros todo el tiempo, dicen, no, nosotros no podemos. Y yo veo a un niño que viene y dice, yo aquí tengo 5 panes y 3 peces. O sea, ese niño creía más fielmente que ese aporte probablemente los otros dijeron.
este baboso, ¿cómo viene con esa tontera? Y aquí solo en hombres hay 5,000. ¿Qué hacemos con 5 panes y 3 peces? Pero él sabía que eso que él tenía ahí, en las manos de Jesús, era otra cosa, ¿verdad? Entonces, si nosotros, eso nos tiene que pasar. A veces Dios nos dice, voy a hablar de mi ejemplo, perdón que yo hable tanto de lo mío, pero como dice Carlos Oviedo, les hablo de mí para hablarles de ustedes. Cuando a mí Dios me dice que hagamos la cabina, no hay recursos. En diciembre del año pasado, todos los que servían en Happy Radio renunciaron y me quedé yo sola. Entonces yo le decía, Señor, ya es el momento de entregarte este proyecto. Y él me dijo, no, más bien te reto. Ahora te pido que me hagas una cabina. Y esa cabina se cotizó en 3,5 millones. Y yo le decía, Señor, ¿cómo voy a hacer eso con 3,5 millones? ¿De a dónde si estoy yo sola? ¿Verdad? Y he visto la mano de Dios proveyendo una y otra vez. Una persona de Venezuela nos ofreció un programa, ahora viene un mexicano a dar un congreso, no nos está cobrando por ese congreso. Ahí ustedes ven que están trabajando la cabina, esa persona que está trabajando la cabina está haciéndolo, donando su mano de obra. Entonces, uno nada más tiene que decir, sí, nada más. Señor, usted va a ver qué hace. Yo nada más digo sí, entonces hace el bien, no se fije en lo que usted tiene en sus manos, como hizo David. Él no dijo, es que yo no sé, nunca he peleado en una batalla, yo nunca he tenido un arma, yo nunca he estado en el ejército, yo solo he apacentado ovejas. Es que esto no. Él dijo, yo tengo 3 piedras y yo sé que cuando el oso y el león vinieron, yo me les enfrenté. Y así como me enfrenté a estos y Jehová de los ejércitos va adelante, yo sé que así como vencí al oso y el león, venceré a este gigante. Entonces, si nosotros caminamos en el Espíritu Santo, podemos hacer el bien. Si no vemos con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Adelante. También dice el 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Así es. Así es. Después dice, es un atributo moral de Dios y se refleja en el carácter de aquellos que tienen una relación cercana con él. Adelante. Eso iba a decir hace rato, es muy importante, es súper importante. Los discípulos, voy a volver un poquito, no importa. Claro. Los discípulos en un momento cuando el Señor dijo a los discípulos de comer a las multitudes, quedaron mirando todo, no entendieron. Pero tiempo después de que Jesús muere, ellos son llenos del Espíritu Santo, su relación empieza a crecer más, Dios y todo. Encontramos a Pedro cuando llega a un templo, que el Señor le pide una moneda y le dice, no tengo nada, pero lo que tengo te voy a dar. El mismo Pedro que tiempo después, me imagino que se quedó mirando, nosotros pues no tengo nada que dar, ahora sí tengo algo que dar. Entonces lo mismo pasa con nosotros, cuando buscamos nosotros de la presencia de Dios, van a fluir los frutos, todos van a empezar a fluir. ¿Por qué? Porque creo que todo va de la mano. Así es. Si no buscamos del Señor, podemos tener de todo, pero no van a fluir, van a estar como dormidos. Yo ahí hago una conexión de dos cosas. Una la comenté la semana pasada. Vaya a un aeropuerto y párese a la par de un avión. ¿De qué tamaño ve usted el avión? Inmensos. Ahora vuelva a ver al cielo y vea los aviones que están volando alto. ¿De qué tamaño los ve? Si su cercanía a Dios es cercana, valga la redundancia, usted tiene un Dios grande, pero si su cercanía con Dios es lejana, usted tiene un Dios chiquitito, que no hace nada, que no puede nada, que para usted no puede, pero para otros sí. Y el otro es como la conexión del internet. Aléjese usted de la fuente de poder del internet y a usted la señal se le cae. Entre más cerca usted esté de la conexión, más fuerte y robusta es su señal. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me he leído la Biblia, como nos ha mandado aquí, digamos que nos han dado como una instrucción de leernos la Biblia de tapa a mapas, dice Peter. Y ya yo, digamos, en este caso voy por la segunda vez. Y leer así suelto, he leído la Biblia un montón de veces. Y a veces usted encuentra versículos que ha leído muchas veces y encuentra una verdad y usted dice, ¿cómo no vi esto antes?
si ya yo me leí, me sabía de memoria este versículo, pero ahora lo veo con otros ojos? Probablemente sus circunstancias sean diferentes, pero yo creo que lo principal es la relación que uno tiene con Dios. Cuando uno tiene cada vez mayor relación, uno empieza, bueno, yo estoy, era miope y me operaron con láser. Y cuando a mí me operaron, pues, yo estoy acostada, no veía nada sin lentes, y cuando a mí me sientan después de haberme operado, me dicen que lea las letras, y yo decía, wow, qué lindo los colores, veo todo súper bien, todo lindo, todo bonito. Yo siento que eso pasa cuando Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios están en la relación con uno, y especialmente el Espíritu Santo, que fue quien nos dejó. Él empieza a operar nuestro corazón, empieza a operar nuestra mente y empezamos a ver las cosas diferentes. Entonces tenemos una mayor revelación y tal vez antes veíamos las cosas, pero las veíamos borrosas. Ahora los vemos con mejor calidad. Dale, Jonathan. Alguien tuvo un aporte hace un momentito y siempre se coloca a Pablo y a Silas como ejemplo. Ajá. Que está en la cárcel, es un súper ejemplo. Pero ¿qué relación tenían ellos con el Espíritu Santo? Dios. Porque cuando llegan los momentos difíciles, cuando sale a reflejar, Ajá. ¿cuál es tu verdadera relación? Así es. No es en el, ahí va a tener que reflejar si usted graba, si usted muchas veces que yo me enojo muy fácil, pero ¿cómo estamos contrarrestando eso? Estamos orando, estamos ayudando, estamos... Sí, la relación, como dice la palabra, para cuando venga el día malo. Ahí está. Yo creo que todo va de la mano, ¿verdad? Así es. Dice, la benignidad implica tener buenas compañías y evitar las malas conversaciones. Esa, yo la marqué en negrita porque yo creo que es una que a veces no la pasamos desapercibida en la benignidad. Si usted tiene malas juntas, partiendo del chisme, como dice esa palabra directamente, usted va a empezar a hablar de sus líderes, de un montón de gente, y entonces, ¿cómo va a practicar la benignidad? Como dice la palabra de Dios, si yo no puedo ser buena con el que veo, ¿cómo voy a pretender ser con aquel que yo no veo? O sea, si yo no puedo amar a quien veo, ¿cómo voy a amar a quien no veo? Porque físicamente Dios yo no lo puedo ver, el Espíritu Santo no lo puedo ver. Entonces, las compañías, y esto está científicamente comprobado, creo que las 7 personas que están alrededor de uno marcan esa diferencia. Te van a ayudar a crecer o te van a hundir. Entonces uno siempre tiene que buscar gente que sea de edificación para la vida. Y eso se los aclaro. No estoy diciendo gente de la iglesia. Estoy diciendo gente de edificación, porque dentro de la iglesia hay gente que no edifica. Hay gente que hay que hacerlo a un lado, porque más bien son contaminación, son rebeldía, son rebelión. Entonces, igual, cuando se habla de conseguir pareja, de conseguir un socio, de conseguir un amigo, de hacer ministerio con alguien, yo tengo que conseguir personas que sean una ayuda idónea para todo lo que yo voy a hacer en mi vida, ¿verdad? Una vez había un profeta que yo seguía que decía, hermanitos así, ¿para qué diablos? Con hermanitos así, ¿por qué diablos? Quería sumar algo. Ajá. Y hay un texto que me gusta mucho que es en Colosenses 3:17, que dice en esta versión, todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y tiene mucho que ver no solo con el servicio, sino con la vida diaria. El hecho de que somos representantes del Señor, es decir, o sea, donde estemos nosotros parados, ese es el testimonio que nosotros damos, y no solo con las palabras, sino también cómo lo hagamos. Así es. Así es. Creo que esa es la otra versión que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como yo siempre digo, nosotros no servimos para Peter, para Celia, para Zulma, para Minor, para el que esté en la cabeza. Nosotros le servimos al Señor. Entonces, todo lo que nosotros debemos hacer, lo debemos de hacer que a Él le agrade, que a Él le glorifique, como dice el hermano,
somos representantes, somos embajadores del Señor. Y hay otra parte en la Biblia que dice que somos cartas leídas. Hay personas que nunca van a leer una Biblia y la única Biblia que ellos tienen somos nosotros. Entonces, nuestras acciones van a decir, esa persona, incluso conozco personas que no son cristianas y yo digo, lo único que le falta es ser cristiano, porque son tan buenos en tantos aspectos, tal vez lo único que no tienen es la revelación de Jesucristo, de Dios, en sus vidas, pero tienen mejor testimonio que otros que tienen años en el cristianismo, ¿verdad? Entonces, como les decía, muchos van a decir, yo quiero ser como él, o van a decir, no, yo ahí no me acerco porque yo no quiero ser como él, ¿verdad? Entonces es importante que nos impulse a hacer el bien y especialmente a los creyentes. Está relacionada con el perdón y la misericordia hacia los demás, siguiendo el ejemplo de cómo Dios nos perdonó en Cristo. Y ahí vemos el ejemplo de la imagen, ¿verdad? Cuando viene esta prostituta y es allá en el acto, y vienen los que se creen mucho mejores que ella, señalándola, como muchos hacemos en algún momento, y viene Jesús y está escribiendo en el piso, ¿verdad? Y entonces ellos quieren tentarlo para ver qué va a hacer él, ¿verdad? Y entonces él muy inteligentemente y muy sabiamente dice, muy bien, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Le garantizo que probablemente muchos de los que tenían la piedra hasta se habían acostado con ella, ¿verdad? Entonces empieza uno a uno a tirar la piedra porque el Espíritu Santo de alguna manera, aunque usted no lo haya aceptado, digamos, él puede como, tenemos una conciencia dentro de nosotros. Obviamente que cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, Él nos empieza a hablar más fuertemente. Pero incluso habiéndolo aceptado en nosotros, si uno se empieza a alejar de Dios, usted ve que se empieza a dormir esa parte que tenemos ahí y precisamente dejamos de tener temor a Dios y empezamos a hacer cosas que no debemos. Entonces es muy importante tener el perdón y la misericordia. Entonces yo siempre digo, y lo digo para mí misma porque a todos nos pasa, no hay nadie perfecto. Yo siempre digo, ¿cuántas veces dice Jesús que hay que perdonar? ¿Cuántas veces dice la Biblia que hay que perdonar? Y esas veces no las dice cuantitativamente hablando, lo dice representativamente hablando. 70 veces 7, ¿cuánto es 70 veces 7? Un montón. Todas las veces que sean necesarias. ¿Y cuál es el ejemplo? Él se murió hasta la última gota. Entonces, a veces uno tiene que morderse la lengua porque uno en la humanidad quiere reaccionar, pero tenemos que ser misericordiosos. ¿Dudas con la benignidad? ¿Comentarios? Bendiciones, Elia. Dar un comentario. Bueno, vemos el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Él, desde la paz, la paciencia y todo esto, ¿verdad? Que vivió, la benignidad de Moisés se mantuvo, o sea, siempre se trató de apaciguar las aguas, se encontraba en el Jordán viendo que todo lo que había pasado, ¿verdad? Y Moisés en ese espacio perdió, o sea, se mantuvo, a pesar de que el pueblo estaba rebelando y estaba diciendo cosas, el pueblo había perdido la paz y la paciencia. Vemos cómo Moisés se mantuvo, ¿verdad? En esa benignidad siempre a favor del pueblo, ¿verdad? Siempre tratar de ayudar. 40 años aguantándose a ese montón de malcriados y yo, Exacto. sí, demasiado bueno. Y tras de eso no Ese entró a la tierra prometida. ¿verdad? No, seamos ingratos. Sí. Ok, bueno, el fruto de la bondad dice que es otro de los frutos del Espíritu Santo y se manifiesta en las acciones y actitudes benevolentes hacia los demás. Gálatas 5:22, alguien que lo vaya buscando. Lo importante de la bondad es que se debe buscar hacer el bien sin buscar nada a cambio. Entonces, cuando yo estoy dándole a alguien y me estoy tomando un selfie para que me vean dándole, ya, como dice la palabra, la paga la recibimos aquí en la tierra. Pero cuando yo hago bondad y ni siquiera nadie se entera, ¿verdad? Porque
una cosa es rendir cuentas, ¿verdad? Digamos, cuando nosotros estamos en la iglesia y recibimos dinero, digamos, a mí cuando me confían dinero, yo digo, hay una familia que está necesitada y la gente me donó plata. A esos que me donaron plata, yo les doy cuentas y le digo, aquí están los recibos, aquí está las fotos de la comida, aquí está donde las personas lo recibió, pero no hago pública esa imagen, solo con esas personas para que sepan que el dinero que me encomendó lo usé en lo que yo dije que lo iba a usar, pero no es con el fin de recibir retribución, sino de rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, es importante hacerlo sin esperar nada a cambio. ¿Quién tiene el versículo? Adelante. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ok, hemos repetido muchas veces para que sepamos que todos esos son los beneficios que se tienen que ver reflejados en nuestra vida, la manifestación. Se muestra también a través de actos de misericordia, compasión y generosidad hacia quienes nos rodean. Incluye ser amables, respetuosos y tratar a los demás con dignidad, reconociendo el valor intrínseco de cada persona. Vemos también que Jesús hizo eso millones de veces, millones, que están documentadas y quién sabe cuántas no documentadas. Cuando no se le podía acercar a los leprosos, él se acercaba y tenía actos de bondad con ellos. Cuando la mujer del flujo de sangre, que estaba, digamos, por decirlo así, maldita, por decirlo de alguna manera, él sintió cuando la mujer lo tocó y salió poder de él. Y así hay un montón de veces que podemos ver que él rompió, por decirlo así, el protocolo de esa época con esa gente, por amor y por bondad. Se manifiesta al seguir el ejemplo de Jesús, quien mostró bondad y compasión hacia los necesitados y los pecadores. Entonces, benignidad es misericordia por los que sufren, bondad es la rectitud en las acciones, la cualidad de ser bueno con los demás. Entonces, es la diferencia entre qué es benignidad y qué es bondad. La benignidad, bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tenía siempre la duda de cuál es la diferencia, ¿verdad? Entonces dice, la benignidad es misericordia y la bondad es la rectitud en las acciones. O sea, eso que les decía, que Jesús tuvo misericordia de personas que eran vistas como fuera de derechos, ¿verdad? En esa época. El fruto de la fe, dice, se desarrolla y fortalece a través de una constante relación con el Espíritu y es el lenguaje del cielo en que vivimos y caminamos en poder de Dios. Vivimos por fe, no por vista. Es una poderosa arma que nos permite vencer al mundo y es la victoria que nos da la vida en Cristo. También se manifiesta en la fidelidad, siendo fieles a Dios y a su palabra en todas las áreas de nuestra vida. Es importante, me gustó esta connotación porque uno normalmente recibe la fe solo pensando en que las cosas sucedan, ¿verdad? Y que es importante para el servicio, porque tenemos que saber que si Dios nos manda a hacer algo, Él nos va a respaldar, pero a la vez, Él dice que se relaciona con la fidelidad, siendo fieles a Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando por una situación económica, por una situación, y si nosotros somos fieles a Dios, y si nosotros no nos secamos, por decirlo así, y sembramos a pesar de las circunstancias, porque Dios no ve el dinero, Él no lo necesita, Él es el dueño del oro y la plata, y si nosotros a pesar de eso sembramos en la hora, a pesar de eso yo veo a alguien necesitado y le doy de comer, a pesar de eso, entonces es como dice la palabra, que el que le da a un pobre le presta a Dios. Entonces, la fe se ve relacionada con la fidelidad. Y cierro con esto ya incluso estamos terminando la clase, pero cierro con esto. Dice, la fidelidad significa hacer la obra que Dios nos ha ordenado hacer hasta el final de la vida, siendo obedientes a su palabra. Cuando un creyente es plantado en una casa espiritual,
Se espera que desarrolle el fruto de la fidelidad y se comprometa con sus servicios, sus dones y su ministerio, con su dinero, sus diezmos y sus ofrendas, y con sus habilidades y su profesión u oficio. Eso a veces no lo vemos como fe, pero eso es fe. Cuando yo sirvo, yo tengo que pensar que tengo que ser obedientes a esa palabra y que yo, ¿cómo quiero ser? Una maceta que se mueve según convenga, ¿verdad? Es que aquí no me sirvió en este lugar, en esta iglesia donde estoy, no me gusta porque tal cosa, entonces me voy a otra iglesia. Es que en esta célula donde estoy no me gusta, entonces me voy a otra célula. Y entonces, donde mejor me calienta el sol. O yo quiero echar raíces, donde el Señor me planta. Y de verdad, ser plantados como esos árboles junto a corrientes de agua que da fruto y fruto a su tiempo. ¿Verdad? Eso solo se puede si yo echo raíces. Si yo me convierto en un hijo de la casa. ¿Verdad? Entonces, es importante relacionar también esta parte de la fe. La mansedumbre dice que es una actitud de serenidad, humildad y control de uno mismo en situaciones de provocación o confrontación. Ya eso lo hablamos. Y me gusta esta imagen que me encontré porque a veces en honor del cristianismo nos echamos pleitos con los católicos, con todo el mundo. Y Dios o Jesús no nos manda a hacer eso, ¿verdad? Vemos que él decía judíos y samaritanos no se hablaban y él no hacía esa división. Entonces, más bien, es buscar siempre cómo encontrar ese punto donde tengamos el centro, que es el amor, que es Dios, en vez de estar peleando temas que no reflejan a Jesús y a Dios. No se trata de debilidad, sino de tener el dominio propio y responder con suavidad y compasión. Jesús nos invita a aprender de su mansedumbre y llevar su yugo, encontrando descanso para nuestras almas. Como ministros debemos manifestar mansedumbre en la defensa de nuestra fe y en todas las áreas de nuestra vida. Se nos anima a ser prontos para oír y tardos para hablar. Esa es otra cosa muy importante, porque dice John Maxwell que a veces nosotros no oímos porque queremos que nos escuchen a nosotros. Entonces dice que los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es escuchar para ser oído. Primero entender para luego ser entendido. Y esto nosotros lo podemos aprender de la mansedumbre. Si yo pongo atención a lo que me están diciendo y por qué la persona está reaccionando como está reaccionando, probablemente entienda por qué tiene esa actitud y tal vez realmente haya algo de mí que le molesta y si yo no pongo atención voy a poner mi argumento de frente en vez de la persona. Y espérense para ver cuánto nos falta. La templanza, dice, es una virtud que implica tener moderación, equilibrio y dominio propio. Ahí vemos el ejemplo de José, que se le escapó a la esposa de Potifar, a Putifara, digo yo. La Biblia exhorta a ser moderado y equilibrado en nuestra conducta como hijos de Dios. Implica abstenerse de ciertas cosas y tener dominio propio sobre nuestro cuerpo y deseos. ¿Cómo vamos a ministrar nosotros? Porque nosotros ministramos, ya sea que estemos en alabanza o no, ministramos con lo que hacemos. Entonces, si yo estoy siendo diácono, aunque yo esté limpiando baños, yo en ese momento estoy ministrando a ese ambiente que estoy ahí. Yo estoy ministrando cuando le doy la bienvenida a una persona, cuando abrazo a una persona, cuando adoro a Dios. Entonces, si yo no le tengo temor a Dios, yo haré cosas y ministraré estando en pecado. Y Dios puede usarme, porque Él puede usar a una piedra o a un burro, ¿verdad? Pero eso es por la misericordia que Dios tiene hacia los demás, no hacia mí. Él me va a cobrar a mí eso que yo esté haciendo en pecado. Es parte del fruto del Espíritu Santo y se opone a los deseos de la carne. Como ministros y siervos de Dios es importante desarrollar la templanza junto con los dones del Espíritu Santo para ser efectivos en nuestro servicio. Y en resumen, nuestro servicio a Dios debe ser fructífero y honrar a nuestro Padre Celestial.
Debemos utilizar los dones y ministerios que nos han dado para glorificar a Jesucristo y ser productivos en nuestro servicio espiritual. Y el fruto de nuestro servicio incluye dar testimonio de Jesucristo. ¿Cómo se da testimonio? Bueno, vamos a tener este tiempo de refrigerio jueves y viernes de fin de mes que se llama Energizing, todos los que somos servidores, y esto se va a llamar testigos. Los testigos son los que cuentan las cosas que pasaron. Y por eso los testigos de Jehová se llaman así, porque ellos se supone que eran testigos de lo que Jehová había hecho. Entonces nosotros, si somos testigos de Jesucristo, debemos manifestar eso que hemos visto a través de él. Y nuestro servicio implica un puente que conecta a los seres humanos con el propósito de la redención de Dios en Cristo, ejerciendo nuestra actividad espiritual en la dimensión de Cristo vivo y ascendido. Hemos llegado al final y ahora el siguiente capítulo que vamos a ver la otra semana se llama Dones, Ministerio y Operaciones. Pero antes de dones y ministerios y operaciones está el sacerdocio de los creyentes. Entonces, para la otra semana tienen que tener leído el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. Para poder ir avanzando. Cuando ustedes leen el libro, los que lo hicieron, lo que pasa es que hoy no me dio tiempo de hacer una pequeña prueba, a ver si realmente habían leído el capítulo 1, ustedes se van a encontrar que al final de cada capítulo hay una autoevaluación para que ahí usted se ponga, digamos, qué es lo que usted aprendió y aplique un poco de lo que usted vio ahí para ver si lo entendió bien, ¿verdad? Entonces, si usted contesta todas esas prácticas, probablemente le salgan dudas. Y usted dice, uy, es que aquí me están preguntando esto y yo no sé. Entonces quiere decir que lo que usted leyó todavía le quedan dudas. Eso le va a servir muy bien para poder entender cómo manejarlo. Dudas, consultas. Recuerden que los que no vinieron a la clase 1 tienen que traer el resumen de la página 60 a la 72. Yo ahora me meto aquí para ver quiénes están ahí en línea, para saber quiénes están presentes, y con la hojita que anda circulando aquí, me doy cuenta de los que estuvieron aquí. Quien no haya asistido a esta clase, tiene que hacer la otra semana un resumen de lo que vimos en clase. Todas las semanas. Si usted no viene una semana y no hizo, dame un segundito para terminar la idea. Si no viene una semana y no hizo el resumen, no le va a contar en puntos, porque recuerden que en el programa viene que la asistencia tiene 30 puntos. Entonces no le va a contar los puntos de esa semana, pero sí o sí tiene que hacer la materia para yo darme cuenta que ustedes realmente lo leyeron. Y no se trata de hacerla por hacer. Digamos, una persona que hoy me escribió, la tarea la hizo perfecta. Me hubiera gustado enseñársela, la belleza de cosas que hizo. Bueno, la hermana que me está escuchando sabe lo que le comenté y lo que la felicité por cómo lo hizo. Y ha habido otras personas que lo que me pusieron, yo dije, no está ni en la mitad del capítulo. O sea, no ha leído toda la materia y se ve que lo hizo así como para salir del paso y entregarlo. Yo me voy a poner a leerlo y voy a decirle, no, a usted todavía le falta esto, 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 y hasta que no me entregue eso, no le cuento. Entonces, no falten para que puedan recibir la clase y para que no tengan que hacer tareas escritas. Si no tienen dudas o si tuvieran dudas, me pueden escribir también cualquier cosa, con mucho gusto. Dígame, ¿quién fue? Andrea. Carmen, Hola, Carmen, dime. digamos, yo me conecté ya tarde porque hubo ahí una complicación con mi teléfono. Entonces no pude ver la media hora. Ya me conecté tarde. Ajá. Sí, entonces tengo que reponer esa, bueno, la media hora que no pude, ¿verdad?